Este es mío. Bueno. ¿Listo? Todo tuyo. Muy bien. Bueno, yo soy Macarena Casosa, me conocen todos. Pues, residente de primer año de pediatría de acá de la Clínica del Niño. Hoy voy a hablar de peritonitis primaria como complicación del síndrome nefrótico, con un caso clínico que tuvimos acá en la clínica. Bueno, el paciente del que voy a hablar es un paciente masculino de 7 años de edad que ingresó por guardia con un dolor abdominal intenso de tipo cólico, que venía acompañado de vómitos y fiebre. El cuadro en general tenía 24 horas de evolución, fiebre fue en las últimas 12 horas antes de consultar, por eso deciden consultar. Al examen físico en guardia estaba taquicárdico con una presión arterial normal, saturaba 98%, así que también aire ambiente, y tenía fiebre 38,2. Tenía palidez cutáneo mucosa, edema en miembros inferiores, Rodet positivo, y a la palpación el abdomen tenía abdomen en tabla, doloroso a la palpación, tanto superficial y profunda, en realidad era espontáneamente doloroso, con ruidos hidroaéreos disminuidos. Lo que era diuresis y catarsis no lo puse, pero estaba conservadas, no había tenido diarrea, solamente vómitos. Bueno, diuresis conservada. Como antecedentes personales, este nene hace 3 años había sido diagnosticado con síndrome nefrótico, por el que estuvo en tratamiento, y actualmente estaba cursando una recaída, por lo que hacía 3 días estaba en tratamiento con corticoides. Bueno, ingresó, se decidió internar para tratamiento y estudios, así que en internación se le solicitó hemocultivo, urocultivo, un laboratorio completo, tira reactiva en orina y una ecografía abdominal para empezar. En el laboratorio, bueno, lo que vino alterado fue los glóbulos blancos que vinieron aumentados, 20.100. Las proteínas totales, que ahí no está, pero el valor normal es entre 6 y 8, y vino 4,1, o sea, una hipoproteinemia. La albúmina también disminuida, una hipoalbuminemia. Y los triglicéridos y el colesterol aumentados. Después, en lo que es la tira reactiva en orina, proteinuria, 2 cruces. En la ecografía se vio líquido libre en todo lo que es espacio parietocólico derecho e izquierdo, un aumento de la cogenicidad de grasa mesentérica en el flanco derecho, y bueno, después bastante meteorismo intestinal que dificultaba el estudio. Y los cultivos, obviamente no los tuvimos en el momento, pero después vinieron negativos, el hemocultivo y el urocultivo. Entonces, básicamente teníamos un paciente con un abdomen en tabla, con un antecedente de síndrome nefrótico que actualmente estaba en recaída, con una leucocitosis, con hipoalbuminemia, hipoproteinemia, y proteinuria, y hipertrigliceridemia y colesterol. La recaída la suelen reconocer los padres, porque la orina empieza a ponerse espumosa. Más allá de la tirita, empieza a tener espuma. Eso realmente es de proteína. Bueno, y además el nene estaba con edema también. Bueno, se interpreta como una peritonitis primaria, se realiza interconsulta con el servicio de nefrología, su nefróloga trabaja en la clínica, así que pudo venir a verlo, y se comenzó el tratamiento. Por un lado se instauró tratamiento antibiótico con ceftriaxona, a 80 miligramos kilo día, que tenía que cumplir 10 días en total. Se hizo un tratamiento esteroidal antiestrés con hidrocortisona, y además se hizo tratamiento antipirético y analgésico con dipirona. Se suspendió el corticoide que tenía para el síndrome nefrótico y se puso cobertura. Exacto, porque él como él estaba hace 3 días, ¿se acuerdan? Con el tratamiento antibiótico, con prednisona, se suspendió y se puso hidrocortisona endovenosa. Además, se le indicó ayuno, se puso un plan de hidratación parenteral y diariamente se controló el peso, la presión arterial y se hacían tiras reactivas de orina para poder ir viendo si había algún cambio. También se realizó radiografía de tórax para ver si se encontraba algún infiltrado pulmonar, algún edema, porque después vamos a ver que esta patología puede condicionar al haber edema, podemos encontrar líquido, digamos, en todos lados. Bueno, después de las primeras 24 horas de internación, el niño tuvo una mejoría clínica, el abdomen ya estaba blando, depresible, seguía doloroso, pero solamente a la palpación profunda. La diuresis y catarsis siguieron conservadas, tenía un buen ritmo diurético,
Y entonces se decide disminuir un poco el plan de hidratación parenteral y comenzar con una ingesta de líquidos restringida igual. Luego de las primeras 72 horas sigue evolucionando favorablemente, por lo que se decide suspender la hidrocortisona y reiniciar su tratamiento con meprednisona con el que venía anteriormente, que eran 8 miligramos de meprednisona por la mañana. Además, empezó con dieta hiposódica y líquidos libres. Se eliminó la restricción de líquidos. Y luego de 10 días, bueno, tuvo una muy buena evolución clínica, ya estaba febril, sin edemas, el abdomen estaba indoloro, blando, depresible. Descendió de peso, bajó 2 kilos, obviamente tenía edema, así que es entendible. Y bueno, terminó el tratamiento antibiótico con ceftriaxona. Se fue a la casa con su tratamiento con meprednisona, con el que ya estaba por el síndrome nefrótico, y siguió, obviamente, en seguimiento con infectología y nefrología. Bueno, ahora hablando un poco de la patología en sí. Sí. Paciente que era, cuando lo revisaba, era abdomen en tabla, que lo queríamos llevar al quirófano. Claro. Bueno, sí, la voz en off de todo esto es que con Marian recibimos al paciente, palpamos y dijimos, cirugía, llamamos al cirujano. Claro. Y el cirujano, y ahí apareció Juan, y nos dice, cirugía no, porque esto es una peritonitis primaria. Y ahí el cirujano nos dijo, mira, exacto, si yo palpo el abdomen, lo meto en cirugía, lo meto en quirófano. Maxi tiró una duda. Porque, y es una duda muy válida, porque un síndrome nefrótico no puede tener una apendicitis. Podría. Por eso el paciente tiene sus cosas. ¿Sí? Me estás spoilando la... Perdón. No, mentira. Pero bueno, sí, como hay que surgió. Tal cual. Bueno, acordémonos que en la ecografía que tenía este chico no se podía visualizar apéndice por la cantidad de gases que tenía, entonces tampoco era que lo podíamos descartar del todo, tal cual. Bueno, en cuanto al síndrome nefrótico, ¿qué es esta patología? Nosotros tenemos una lesión a nivel glomerular, más específicamente en los podocitos. Esto lo que hace es alterar la permeabilidad del glomérulo y hace que se filtren más proteínas hacia la orina. Entonces, me condiciona dos cosas. Por un lado, voy a tener proteinuria masiva, porque voy a tener muchas proteínas en orina, y por otro lado, como estoy perdiendo proteínas, voy a tener una hipoalbuminemia, menos proteínas en sangre. La proteinuria masiva se puede diagnosticar de varias formas. Podemos decir, en orina de 24 horas, que haya más de 50 miligramos por kilo por día de proteinuria, o más de 40 miligramos por metro cuadrado por día, según como lo queramos medir, o en una muestra de orina sola, digamos, podemos sacar el índice de proteinuria, creatininuria, y que dé más de 2. Así podemos describir la proteinuria masiva. Y hipoalbuminemia vamos a llamar a una albúmina en sangre menor a 2,5. Este nene, bueno, tenía 1,5. Además de estas dos cosas, vamos a tener edema. El edema en el debut del síndrome nefrótico está siempre, en el 99% de los casos hay edema. En niños, en recaídas, en realidad puede no estar el edema. Este nene justo tenía edema, pero podría no estar. En el debut está siempre. Es un edema de tipo blando. Eso depende fundamentalmente porque en la recaída el diagnóstico es más precoz. Claro, entonces inicia el tratamiento antes. Exacto. Son edemas de tipo blando que dejan godet y que pueden comprometer serosas. Por eso también lo que decíamos de la ecografía, a ver si hay algún derrame pleural. Para la historia clínica, no existen los edemas. No existen los edemas. Entonces, edema. Bien. Después también podemos encontrar dislipemia, lo que hablábamos hoy de colesterol aumentado, triglicéridos, más que nada porque como tenemos hipoproteinemia, el hígado va a querer compensar y en este mecanismo de compensación va a fabricar LDL, entonces vamos a aumentar los lípidos. Y también trae una inmunodeficiencia por varias cuestiones. Por un lado, porque al estar perdiendo proteínas por orina, estamos perdiendo también inmunoglobulina G. También estamos perdiendo proteínas del complemento, entonces vamos a tener un déficit en la activación del complemento. Y además, la terapéutica es con corticoides, que también son inmunodepresores. Entonces, bueno, todo esto puede llevar a una inmunodeficiencia durante el síndrome nefrótico. Metiéndonos un poco en el edema, ¿por qué se da el edema en el síndrome nefrótico? Bueno,
hay dos teorías que hablan del porqué del edema. La teoría clásica, que es la que se usó siempre, es la teoría de Underfield, que dice que como nosotros tenemos una proteinuria, estamos perdiendo proteínas en orina, las proteínas que estaban en sangre van a ser menos, lo que hablábamos hoy, entonces vamos a tener una hipoalbuminemia. Al tener menos proteínas, vamos a tener menos presión oncótica en el plasma, digamos, en los vasos sanguíneos. La presión oncótica es la que atrae al líquido. Entonces, como tenemos menos presión oncótica, el líquido se va a extravasar y va a ir hacia el espacio intersticial. Entonces, ahí ya tenemos de por sí edema. Pero además, como disminuye el volumen plasmático, porque el líquido se va al espacio intersticial, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se va a liberar hormona antidiurética, y todo eso va a hacer que se retenga más agua y sodio, entonces va a favorecer al edema. ¿Sí? Esa es la teoría clásica. ¿Qué pasa? También se vio que había pacientes que no cursaban con esta disminución del volumen plasmático. Entonces, está esta otra teoría, que es la teoría alternativa, que es la overflow, que habla de que hay una alteración renal primaria, para explicar el edema, ¿no? Una alteración renal primaria por la que se retiene ya de por sí agua y sodio. Entonces, esto genera una hipervolemia, lo contrario. Al haber una hipervolemia, hay un aumento de la presión hidrostática dentro de los vasos sanguíneos. Y este aumento de la presión hidrostática ejerce presión justamente y hace que se extravasen líquidos generando el edema. Eso es lo que pasa en el síndrome nefrítico. Claro, claro. Tal cual, son dos digamos, relativamente alternativas. nuevo. Yo fui residente hace mucho tiempo, la idea que tenía un paciente de síndrome nefrótico que tenía una silueta cardíaca chica, tenía algo de líquido en las dos pleuras, ¿sí? Tenía un sodio bajo porque estaba diluido, y bueno, y en esa época todos iban con albúmina del primer momento, claro, cosa que ya no se hace más. Hoy no. Bien. Bueno, esas son las dos teorías que tenemos entonces del porqué del edema. Bueno, sabiendo entonces ahora de qué se trata el síndrome nefrótico, ¿qué tratamiento tiene el síndrome nefrótico? El tratamiento principal son los corticoides. ¿Y por qué los corticoides? Nosotros tenemos que saber que en los niños el síndrome nefrótico más frecuente es el primario. Existe también el secundario. ¿Sí? Podemos tener síndrome nefrótico secundario a glomerulonefritis, a algunos fármacos, a neoplasias, algunas enfermedades sistémicas, pero en niños mayormente tenemos el síndrome nefrótico primario. El síndrome nefrótico primario se puede dividir en congénito o en idiopático. ¿Sí? El congénito es el que se da antes de los 12 meses, entre el nacimiento y los 12 meses, que suele tener una carga genética. En cambio, el idiopático, que es el que se da en el 90% de los niños, tiene un mecanismo más bien inmunológico, ¿sí? Es por una activación de los linfocitos T y los linfocitos B, que dañan al podocito. Por eso, la terapéutica es con corticoides, porque son inmunomoduladores, entonces se utilizan como estrategia para esta enfermedad. Y se utiliza, a nivel de guías, habla de prednisona, pero en Argentina conseguimos la meprednisona, es más accesible la meprednisona, por ende se usa meprednisona a 1,6 miligramos por kilo durante 4 a 6 semanas, una dosis diaria a la mañana, y después de esas 4 a 6 semanas se hacen 4 a 6 semanas más de tratamiento en días alternos, y disminuyendo un poco la dosis, 1,2 miligramos kilo. La mayoría de los casos remiten a la proteinuria entre los 5 y los 7 días del comienzo del tratamiento, ¿sí? Pero acá tenemos como algunas salvedades. Tenemos que saber que dentro del tratamiento vamos a tener pacientes con síndrome nefrótico córtico-sensible, que son aquellos que después de tener este tratamiento revierten los síntomas y mejoran. Pero vamos a tener también los córtico-resistentes, que son los que después de 4 a 6 semanas de tratamiento no mejoran sus síntomas, siguen con proteinuria o siguen con edema. O también vamos a tener los córtico-dependientes, que son los que revierten los síntomas, pero después de 2 o más, o sea, 2 semanas más o menos después de dejar los corticoides, vuelve con los síntomas. Bien. Entonces, el tratamiento va a ser con estos corticoides. Y además vamos a tener que indicar actividad física, no quiere decir que tenga que salir a correr, pero sí movimiento. Ahora vamos a ver por qué, pero más que nada tenemos que saber que es protrombótico el síndrome nefrótico, entonces necesitamos que haya movilidad. Dieta hiposódica, obviamente porque tenemos retención de sodio, y restricción hídrica porque tenemos edema.
Hay otras dos cosas que es lo que decía Juan recién, que antes, por lo que entiendo, se usaba mucho, ahora solo en algunos casos, que son la albúmina y los diuréticos. La albúmina, hoy en día, solamente se hace infusión de albúmina en síndrome nefrótico congénito. O también si hay una hipovolemia con taquicardia, si hay hipotensión, si hay edemas incapacitantes, pero no se indica para todos los pacientes. Y los diuréticos también solo se dan en caso de edema incapacitante y siempre y cuando se haya corregido la hipovolemia, porque no podemos tener un paciente con hipovolemia y darle diuréticos. Hay que tener en cuenta que los diuréticos favorecen a la injuria renal aguda y también favorecen a las complicaciones tromboembólicas, entonces como que hay que dejarlo para casos reservados. Entonces, las indicaciones serían restricción hídrica, dieta hiposódica, movilidad y corticoides. Bueno, clínicamente un paciente con síndrome nefrótico entonces puede entrar en remisión, que es cuando durante 3 días consecutivos tengo proteinuria de rangos normales, que es lo que se da en el 80% de los chicos que reciben tratamiento con corticoides. Puedo tener una recaída, que es cuando reaparece la proteinuria durante 5 días consecutivos, o reaparece el edema sin haber alguna otra patología concomitante. O puedo tener también recaídas frecuentes, que es cuando tengo más de 2 recaídas en 6 meses o más de 3 recaídas en 1 año. Recordemos entonces, para volver un poco al caso clínico, que el paciente estaba en este momento cursando una recaída. Bien, y como complicaciones del síndrome nefrótico, entonces tenemos las complicaciones infecciosas, un poco por lo que decíamos hoy. Yo tengo una inmunodeficiencia porque estoy perdiendo todas estas proteínas, entonces pueden aparecer varias infecciones, dentro de las cuales está la peritonitis, que es lo que tenía este paciente, y también trombosis, que es lo que les contaba hace un rato. El mecanismo para explicar la trombosis es que yo tengo una hemoconcentración, ¿sí? Porque tengo edema, pero intravascular, tengo una hemoconcentración, lo que favorece la agregación plaquetaria, y además hay un desequilibrio entre las proteínas que se están filtrando y las que no. Y tengo mucha eliminación renal, por ejemplo, de algunas proteínas anticoagulantes y poca eliminación renal de otras, como el fibrinógeno que no se filtra, que es procoagulante. Entonces, con este desequilibrio se genera un estado protrombótico. Por eso algunos pacientes de alto riesgo de trombosis se pueden antiagregar con ácido acetilsalicílico o anticoagular con heparina. Los factores de riesgo para una infección grave es un paciente con una albuminemia menor a 1,5 gramos por decilitro. ¿Por qué usamos este parámetro? Porque si yo tengo una albuminemia muy baja, menor a 1,5, quiere decir que yo estoy perdiendo muchas proteínas por vía renal, y esto significa que también debo estar perdiendo muchas inmunoglobulinas, ¿sí? Entonces, todo ayuda a estar en un estado de inmunodepresión mayor. Y el colesterol mayor a 400 miligramos por decilitro también se toma como un factor de riesgo de infección grave, porque se cree que inhibiría la proliferación linfocitaria ante antígenos. Esto está como en discusión y en revisión, se está estudiando, pero bueno, aparentemente también podría ser un factor de riesgo de infección grave. Recordemos que nuestro paciente tenía 1,5 gramos de decilitro de albuminemia y tenía el colesterol en más de 4. Sí. Bueno, y ahora sí en cuanto a la peritonitis primaria específicamente. Es una de las mayores causas de mortalidad en niños con síndrome nefrótico. Un 2% de los niños de síndrome nefrótico fallece por peritonitis primaria. Y 6 de cada 100 niños con síndrome nefrótico van a presentar esta complicación. Hay que saber que muy rara vez el síndrome nefrótico debuta con una peritonitis primaria. Por lo general se dan recaídas, pero se puede. Creo que estuve leyendo como unos informes de 2 casos que se reportaron en España de un debut de síndrome nefrótico con presentación de peritonitis primaria. Que por eso estaba la discusión de tenerlo como en cuenta antes de tratarlo como una apendicitis. En general, la primaria del síndrome nefrótico se da cuando el paciente está en recaída, pero no exclusivamente. Claro. El paciente puede, ¿por qué se daría esa recaída? Por todo lo que explicó ella, las pérdidas de proteínas
inmunoglobulina y también por la situación de éxtasis de líquido en la cavidad peritoneal. Pero puede tener peritonitis primaria y el paciente no está en la recaída. ¿Sí? Y hay peritonitis primaria incluso en población general. ¿Sí? De hecho, el doctor Carlos Martí tuvo peritonitis primaria. ¿En serio? ¿Eh? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. presente. Como un diagnóstico diferencial. Y a su vez la infección suele ser desencadenante de la recaída. Claro. Bueno, ¿cómo se da y por qué se da la peritonitis primaria? La patogenia, un poco lo que ya, bueno, repetí muchas veces, la pérdida de la inmunoglobulinaje por orina, el déficit del complemento, la terapia con corticoides, y además, ¿se acuerdan que les dije que cursa con hipovolemia? Al cursar con hipovolemia, va a haber una disminución, bueno, obviamente del volumen intravascular, lo que va a generar hipoxia de los tejidos y puede dar microinfartos, sobre todo a nivel de las paredes intestinales, lo que puede hacer que haya paso de bacterias de la pared intestinal hacia lo que es el peritoneo. Claro. Bueno, en cuanto a la clínica, es la clínica de un abdomen agudo peritonítico. Es dolor abdominal, que aparece de modo súbito, intenso, fiebre, vómitos, leucocitosis. Es muy difícil de distinguir de otros. ¿Y qué no tiene con respecto a la peritonitis apenticular, la peritonitis secundaria que no todos con frecuencia? ¿Qué no tiene nunca? No sé. O nunca es demasiado. ¿Qué no tiene generalmente? Nunca. ¿Qué no tiene generalmente? Cronología. Ah, la cronología del dolor. está bien. ¿Eh? Sí, es verdad, la cronología Murphy. Bien, y en cuanto a los patógenos que lo suelen causar, a la cabeza el neumococo, aunque también se puede ver Escherichia coli, y hay también algunos casos documentados de Haemophilus influenza de tipo B. Pero el neumococo es el causante de la mayoría. Bien. En función, perdón que yo te interrumpa, en función de la fisiopatología que ella explica, los que lo producen son los gérmenes capsulados. Claro. ¿Sí? Meningo, Haemophilus, neumococo, ¿sí? Todo esto con cápsula. Bien, en cuanto al tratamiento, y acá es como la parte que nombrábamos hoy, importante para el Ateneo. Hay que tener en cuenta que en los reportes que se hicieron, se hizo un estudio de 10 años, por ejemplo, en España, y se vio que 22 de 26 pacientes que tenían una peritonitis primaria fueron tratados como si fuese una apendicitis aguda, entraron a quirófano, ¿sí? Hicieron una apendicectomía. ¿Por qué? Porque obviamente la apendicitis aguda es la causa más frecuente de abdomen agudo peritonítico en niños, incluso en niños con síndrome nefrótico. O sea, es más frecuente que un niño con síndrome nefrótico tenga una apendicitis aguda que tenga una peritonitis primaria. Por eso, si bien tenemos que tenerla en cuenta, sobre todo si tienen el antecedente de síndrome nefrótico, tenemos que también tener en cuenta que puede ser una apendicitis, que es lo que decía el Juan. Acuña no lo quiso ver. No lo quiso ver, No lo vio. porque él dijo que si lo palpaba y estaba en tabla, lo entraba a quirófano. Sáquense ustedes la decisión, dijo. Pero bueno, nada, hay que tener en cuenta eso, que no es que siempre que tengo un abdomen agudo peritonítico en un síndrome nefrótico es peritonitis primaria. Hay más chances de que sea una apendicitis. Una cosa que sí se hace y nosotros lo hicimos, y hay la tendencia de dejar de hacer, pero tiene su valor, es la documentación. En realidad, lo que dicen los estudios que estuve leyendo ahora es que no siempre es concluyente y se está como dejando de hacer por ser una técnica invasiva. Claro. Sí nos sirve porque si aislás un patógeno, obviamente puedes hacer una terapia dirigida, pero como suele ser siempre por los mismos, no se hace de rutina. Claro. 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 Calculo que la harás si no tenés una buena evolución. Que tenés una mala evolución, claro. que lo punzás porque no sabes qué germen tenés. Claro. Si no, no. Además es muy frecuente que ya vengan medicados. También. Y también puede ser para saber más o menos la etiología de, por ejemplo, la peritonitis, o porque puede ser que tengan, como el abdomen, además de tener peritonitis, que tengan como ascitis. No, sí, pulsás porque tienes. Bueno, sí, pero no. Pulsás para tener líquido y al hacer el gasa, saber más o menos la cantidad de proteínas que tiene, entonces ahí también te va también para si es bacteriano, claro. Sí, sí. Bien.
Bueno, en este caso, entonces, para recalcar, el tratamiento adecuado es antibiótico, que utilizamos, por lo que decíamos recién, ceftriaxona, porque es lo que cubre todos los gérmenes más frecuentes, y corticoides, porque estamos en contexto de síndrome nefrótico. Bueno, y como conclusiones, entonces, como para que quede bien ordenadito, entonces el síndrome nefrótico, que es esta patología que se da a nivel del glomérulo renal, por la que tenemos una hiperfiltración de proteínas, se puede dividir según la etiología, según la respuesta al tratamiento y según la evolución clínica. Según la etiología, entonces teníamos el primario y el secundario. El primario es el que se da más frecuente en niños, aunque tenemos el secundario glomerulonefritis, enfermedades sistémicas, infecciones, neoplasias. Y el primario teníamos entonces el idiopático, que es el que se da en el 90% de los niños, y el genético, que se da en el otro 10% y es en menores de 1 año. El congénito es el que tiene carga genética, que por eso no siempre se puede tratar con corticoides, porque al tener una carga genética son quizás los que suelen necesitar el tratamiento con albúmina y diuréticos. Después, según la respuesta al tratamiento, teníamos los córticos sensibles, que son los que revierten los síntomas con el tratamiento de corticoides, los corticoresistentes, que como no revierten, se tratan con inmunosupresores, que ahí se puede dar la ciclofosfamida, y los corticodependientes, que son los que cuando retiro el tratamiento con corticoides, vuelven los síntomas. Y según la evolución clínica, remisión, cuando se van los síntomas, recaída, cuando vuelven la proteinuria o el edema, y recaídas frecuentes, más de 2 en 6 meses, más de 3 en 1 año. En general se da combinado el supresor con el corticoide. El supresor se usa como mordiente. Claro. Te permite bajar la dosis. Bien. Porque todos estos chicos empiezan a tener talla baja y todo. Claro, todos los adversos de los corticoides. Y todo el problema de los corticoides. Bien, entonces, también tener en cuenta como conclusión que el síndrome nefrótico, por su fisiopatogenia, afecta el estado inmunológico del paciente, que la peritonitis primaria es una de las posibles complicaciones, que debe pensarse como diagnóstico diferencial ante un abdomen agudo, un posible en realidad cuadro de apendicitis, para evitar intervenciones quirúrgicas que no valen la pena porque tienen una peritonitis primaria. El tratamiento siempre es con antibióticos, ceftriaxona 80 miligramos kilo. La paracentesis, lo que decíamos recién, no es indispensable, pero puede ayudarnos en caso de una mala evolución para dirigir el tratamiento, y el microorganismo implicado frecuentemente es el neumococo. No sé cómo se frena. ¿Preguntas? Ojo. No tenía ese Es una patología que si no se conoce no se diagnostica. Eso es lo más importante. Sí. Estoy en camino. No venga. Y cuando llegó Maxi dijo, si toco ese abdomen, lo entra aquí. Lo que podría ser que sea una apendicitis. Claro. Que podría ser la evolución con ceftriaxona, que puede tapar también el cuadro de la Esa Sí, claro. Es muy difícil. Te jugás ahí. Te jugás. Vos tenés Claro, un jugamos, nefrótico claro. que puede hacer la primaria, sí, pero Es jugada. está jugado, pero bueno. Y encima nada, la ecografía no era concluyente, era como, no teníamos un punto como para estar seguros de dónde agarrarse. Y en ese caso se puede, por ejemplo, agarrar ese bueno, lo meto al tomógrafo y Poder meterlo. y O puedes operarlo. Sí, Lo operás, lo abrís, claro, lo claro, lo cerrás, lo sacás de la abierto, dieta, claro. y decís, pero Claro. primaria. Claro. Claro. Otra peritonitis primaria que también se ve menos, se ve es la tuberculosa. Y esas si se operan andan para la mona. Sí. ¿Sí? Porque todos los tejidos filiares, una vez que se operan, se cicatrizan. Yo conocí a un hombre adulto que tiene una peritonitis por tuberculosis, Sí. que ya cuando se le diagnosticaron, ya estaba por más cerca del cartón. Claro, pero ahí Claro, yo la que claro. yo he visto hace mucho que no veo una. Lo Una abrieron, vez que lo abren, ya no. No, 2 años se fue. Yo tuvimos 2 años. En terapia. que no sé ni tenía, no sabía. Porque hacía estudios, y nada, y Tenía las fotos ahora. lo abrimos a ver, No las tengo, pero me había quedado. Lo tenés que pensar. Incluso el síndrome nefrótico es un paciente que tiene predisposición a la tuberculosis también. Sí. Bueno, excelente. Gracias. Y, bueno.